Muy bien, entonces estábamos estudiando ayer los cuantificadores lógicos, ¿listo? Que se dan cuando tenemos funciones proposicionales. Entonces estudiamos el cuantificador universal para todo x vale lo que diga esta función proposicional p de x, ¿listo? Y estudiamos el existe x tal que es, para ese x se cumple lo que diga la fórmula o la función proposicional. Bien. Y además de eso, vimos cómo actúa la negación sobre estos cuantificadores. Bien, por ejemplo, vimos que si yo niego un para todo aquí, ¿esto qué me da? ¿Se acuerdan ustedes? El para todo se convierte en un existe, ¿cierto? Entonces esto vuelve existe x, ¿sí? Tal que no se cumple lo que diga la función proposicional. Entonces niego la función proposicional. Entonces así funcionan las negaciones. ¿Listo? Y como niego un existe, entonces esto es equivalente a que para todo x, ¿sí?, no se cumple p de x. Entonces coloco aquí, no se cumple p de x. Listo. Tenemos eso, en resumen. Y habíamos visto, por ejemplo, que uno puede tener, digamos, cuantificadores anidados. Es decir, que aparece uno al lado del otro. ¿Sí? Que, por ejemplo, los cuantificadores anidados se pueden utilizar, por ejemplo, para dar la definición de que un límite existe. Sí, vimos el ejemplo en el curso de cálculo. ¿Sí? Decir que el límite cuando x tiende a es igual a L significa, según la definición que nos le dan, esto que aparece aquí, esta frasecita, y que para todo, eso significa que para todo epsilon mayor que cero existe un número delta mayor que cero, tal que fx menos L en valor absoluto menor a epsilon, siempre que la distancia entre x y a sea menor que el epsilon. Eso significa que el límite existe. Y yo lo puedo expresar por medio de cuantificadores anidados de esta manera. ¿Sí? Yo puedo decir, para todo epsilon existe delta mayor que cero, tal que para todo x, si x está a una distancia más pequeña que delta de a, entonces f de x está a una distancia más pequeña que epsilon de L. Entonces, aquí utilicé los cuantificadores uno al lado del otro para expresar por medio de, para expresar la noción de que un límite exista, ¿no? Y aquí la función proposicional, pues depende de quién. En este caso, la función es proposicional, sería todo lo que está dentro del paréntesis. Listo, y eso dependería pues de epsilon. Y la función proposicional depende de epsilon, de delta y de x. Una función depende de esas tres variables. Y es eso que está entre paréntesis. Bien. Entonces eso fue lo que vimos ayer. Quedamos aquí, en cómo uno niega las cuantificaciones o los cuantificadores anidados. ¿Sí? Pero para negar cuantificadores anidados, pues es simplemente seguir estas reglas que están dadas aquí, paso a paso. ¿Sí? A ver, voy a dar un ejemplo concreto. Ya que estamos hablando de los límites, pensemos en cómo uno podría expresar que un límite no existe, ¿cierto? Entonces veamos el ejemplo 13. Dice, utiliza cuantificadores y predicados o funciones y predicados para expresar el hecho de que este límite no existe. ¿Sí? O sea que, en definitiva, pues tenemos que negar esta afirmación que está acá. O sea, tenemos que negar esto. Lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, ¿no? Sino que aquí no se está dando de forma explícita los dominios, porque cuando yo cuantifico, implícitamente lo hago sobre un dominio. Entonces aquí en esta línea aquí, sí estamos siendo explícitos diciendo, para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que para todo x, tal, en los reales se cumple.
esto, siempre y cuando x pues esté cerca a lo suficiente, ¿no? Esa es la diferencia entre esta frase y la otra. Pero entonces el hecho es que yo quiero negar que el límite existe, o sea que tengo que negar eso, ¿sí? Entonces ahí tengo la negación de cuantificadores anidados. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Listo? Entonces yo puedo hacerlo así, miren, es muy sencillo. Yo voy a negar que el límite existe, entonces neguémoslo aquí, sin negación. Entonces, ¿qué estoy negando? Estoy negando todo esto, ¿sí? Pero entonces, yo puedo pensar, para usar las propiedades de negación de cuantificadores, yo puedo pensar así, miren, puedo pensar que lo que yo tengo ahí es un para todo, que es el primero, ¿sí? O sea, está la primera parte y la otra es la función proposicional, lo que está en amarillo, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy negando allí es, ve, lo que yo tengo que hacer es aplicar aplicar esta regla, está aquí, la primera. ¿Cómo niego un para todo x, px? Pues, la negación es que existe x tal que no se cumple px. Entonces aquí hago lo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta el paréntesis amarillo, ¿sí? Que lo voy a hacer por partes. Entonces, ¿esto cómo se niega? Así, esto es igual a decir que, en lugar de decir que para todo epsilon mayor que cero, digo, existe epsilon. ¿Sí? Existe epsilon mayor que cero. Listo, ya hice la primera parte. Tal que no se cumple lo que está en el paréntesis amarillo. Entonces voy a escribirlo así. Tal que no se cumple todo lo que está en el paréntesis amarillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice aquí? Lo estoy haciendo como por etapas, ¿sí? Entonces aquí ya este para todo se convirtió en un existe. Ahorita tengo que negar esto. Pero mire que lo que está dentro del paréntesis amarillo es nuevamente un existe delta mayor que cero. Tengo que negar eso. ¿Sí? Entonces aparece un cuantificador nuevamente allí. Entonces existe delta mayor que cero. Tal que, entonces todo esto que está aquí, lo pongo en un paréntesis verde aquí. Entonces puedo aplicar la misma propiedad de negación, ¿sí? Aquí a este pedazo que está en el paréntesis amarillo. Entonces, como tengo un existe delta mayor que cero, entonces eso lo convierto en un para todo delta mayor que cero y niego lo que está en este paréntesis verde, ¿sí? Entonces, para verlo más claro, vamos acá donde está el ejemplo y vamos viendo el avance, ¿sí? Entonces, veamos que ya está escrito allí. Entonces, miren, se comenzó aquí con la negación de que el límite existe. Entonces, mire que este símbolo negación, permítame, yo hago un zoom aquí para que se vea mejor. Sí, bueno, ya se ve demasiado, ¿cierto? Allí. Entonces, mire que el para todo epsilon mayor que cero se convirtió en un existe epsilon mayor que cero, que era donde íbamos, ¿sí? Y niego lo que ya han cerrado en paréntesis, ¿sí? Niego eso. Sino que no es necesario colocar los paréntesis, pero yo lo estoy colocando para verlo más claro. Entonces, vamos allí, ¿sí? Ahorita debo de nuevo aplicar las propiedades de negación de cuantificadores. Entonces, mire que al lado de la negación está un existe delta mayor que cero. Entonces lo convierto en un para todo delta mayor que cero, ¿sí? Entonces él actúa en este pedacito y niego el resto de la fórmula proposicional ahí, de la función. Entonces niego todo esto, ¿sí? Nos estamos dejando llevar simplemente por, por las reglas de negación de cuantificadores. Entonces ahorita nuevamente niego aquí. Dice que para todo x. Entonces coloco un existe x y niego lo que queda al lado del para todo arriba. Entonces niego eso, ¿sí? Entonces miren lo que va quedando. Existe epsilon mayor que cero para todo delta mayor que cero. Y existe x tal que tengo que negar
Voy a señalarlo en rojo. Ustedes me dicen si está entendiendo allí o no. Voy a negar esto que está en paréntesis, ¿sí? ¿Y cómo se niega algo, eso que está en paréntesis? Mire que eso que está en paréntesis tiene una estructura de un si P, entonces Q, ¿sí? Tiene esa estructura, ¿por qué? Porque ahí dice, si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. ¿Ustedes se acuerdan cómo niego cuál es la negación de P implica Q? ¿Alguien se acuerda? Jason o Daniel. Un equivalente lógico a eso. Una equivalencia lógica, ¿sí? Eso es lógicamente equivalente a que ocurra P y no Q, ¿sí? Esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Yo creo que eso está en la actividad que yo les mandé. No me acuerdo si... No, no, aquí no está. ¿Sí? Entonces, mire que estoy negando ese tipo de implicación. Entonces, vamos a suponer que el antecedente se da y la conclusión no. Entonces, vamos a suponer que la distancia de x a es menor que delta y f de x menos f de a, b f de x menos l no es menor que epsilon, entonces es mayor o igual, ¿sí? Entonces, mire que ahí negamos la proposición, o sea que eso es lo que implica que el límite no existe. ¿Listo? Eh, o sea, que en definitiva, un límite no existe si existe epsilon, ¿sí? Existe epsilon mayor que cero, tal que para cualquier delta que usted escoja, hay un x, porque aquí existe x, tal que la distancia entre x y a es menor que delta, pero f de x menos l es mayor o igual a l. ¿Listo? Que tiene que ver un poco con la intuición que ustedes tienen de la noción de límite, ¿o no? Sí. Una pregunta, ¿ese ejemplo se entendió? ¿Cómo es que uno niega cuantificadores anidados? ¿Sí se entiende o no? Pues Sí, entiendo. señor. Sí. Ah, bueno, ¿y los demás? Sí, profe, sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo importante. Listo. Entonces, voy a dar solo ese ejemplo, pero aquí hay otros. Ustedes pueden revisarlos si no es muy claro, pero aquí es lo mismo, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Uno puede pasar de lo primero a lo último de una vez? ¿O tiene que ir paso a paso? Paso a paso que se note. Sí. Que, Ah, aquí apliqué la negación a esto, luego niego la fórmula, paso a paso. Listo. bueno, listo. Bien. Eh, ¿Qué más? Aquí habla sobre el orden de la cuantificación, ¿no? O sea, ya vamos a terminar este capítulo, eso es lo que nos quedó faltando ayer. Hoy lo que vamos a estudiar son reglas de inferencia, ¿sí? Y algo de métodos de demostración, ¿sí? Porque la otra semana ya comenzamos con conjuntos y luego con teoría de conteo, ¿sí? Pero bueno, vamos aquí terminando esto, ¿sí? Entonces, el orden de los cuantificadores, ¿será que es lo mismo que uno diga para todo X? ¿Sí? Cuando hablan de orden de cuantificadores, ¿será que cambia la, la proposición si uno dice para todo X existe Y? Para todo X existe Y, tal que se cumpla aquí alguna función proposicional. Yo diga esto no quiere escribir. Sí, que yo diga esto o que lo diga al contrario, que diga para todo existe Y, para todo X. Existe Y, para todo X, tal que P de X, Y. O sea, estoy cambiando el orden. Primero aparece un existe y luego para todo o al contrario. Todo eso puede cambiar el valor de verdad de la proposición, ¿no? Porque tiene una interpretación diferente. ¿Sí? A eso se refiere esto
con el orden de los cuantificadores. ¿Listo? Que esto puede, si usted cambia el orden, puede cambiar el valor de verdad. Entonces veamos lo siguiente, los siguientes ejemplos. ¿Sí? Digamos que Q de XY es la función proposicional que dice que X más Y es igual a 0. ¿Sí? Es una función proposicional de dos variables, X y Y. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Que existe Y para todo X tal que Q de XY. Y luego para todo X existe Y tal que Q de XY. Entonces, analicemos la primera. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Que existe Y para todo X. O sea, hay un número real Y tal que para todo X se cumple que Q de XY. ¿Sí? O sea, en otras palabras, digamos que está diciendo existe un número real, o sea, que ya está fijo. Entonces, ya, existe uno. ¿Sí? Tal que para todo número real X vale que Y más X es igual a 0. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso es verdadero o falso? Que existe un número real tal que para cualquier otro que usted escoja X, Y más X es igual a 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Sí está entendiendo eso? No. Porque cuando uno dice existe Y, es decir, que hay un número real Y, o sea que ya lo está fijando, es un, digamos, un Y elegido, un Y sub 0. ¿Sí? Ya lo eligió. Tal que para todo número real X se cumple esta sentencia. ¿Sí? O sea que usted tiene el Y0 ya fijo y supuestamente para todo número real que usted escoja X, Y sub 0 sumado con X va a ser 0. ¿Sí? Hay un número que tenga esa propiedad, que todo número sumado con el de 0. No, no lo hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este orden, esta cuantificación, pues, toma un valor falso. ¿Sí? Porque no existe un número real fijo que sumado con cualquier otro real siempre de 0. Eso no existe. ¿Sí? Porque usted puede aquí ir cambiando. Por ejemplo, X puede ser 1. Y sub 0 más X más 1 es 0. Digamos que sí. Pero si usted coloca 1000 y no cambia Y sub 0, pues ya no puede dar 0 otra vez. ¿Sí? Entonces, en ese orden, la cuantificación da falsa. Pero si cambio el orden, o sea, el para todo lo coloco de primero y el existe de segundo, ¿cómo uno entiende esa frase que está diciendo aquí? ¿Sí? Cambia el sentido. ¿Sí? Porque ahí te está diciendo, para todo X existe Y. O sea, usted me da un número real, ¿sí? Y yo le busco el Y, tal que X más Y den 0. ¿Sí? Esto es diferente a lo anterior, ¿no? ¿Sí? Para todo número real X hay un número real Y, tal que la suma entre ellos es 0. ¿Sí? Porque yo digo, bueno, como dice que para todo X yo voy a decir 5. Entonces usted dice, bueno, existe un número. ¿Cuál sería? El menos 5, que también es un número real, tal que la suma entre ellos es 0. ¿Sí? Entonces ya se cumplió allí, para ese caso. Ahorita usted dice, pero bueno, yo como dice que para todo, entonces voy a escoger el 100, número 100. Entonces, existe, como la proposición está diciendo, existe. Entonces existe el menos 100, que sumado con 100 da 0. Entonces mire que en este sentido, la proposición sí es verdadera. ¿Listo? Entonces, en ese orden sí es verdadera, en el orden anterior no. Bien, porque aquí usted dice, como dice para todo existe, usted primero escoge cualquiera en los reales y luego le busca su inverso aditivo. Esta proposición lo que está diciendo es que todo número real tiene un inverso aditivo. ¿Sí?
Entonces, tenemos que tener en cuenta el orden también de los cuantificadores, cómo leerlo. ¿Listo? ¿Se entendió ese ejemplo, jóvenes? ¿O no? ¿Sí se entiende cuál es la diferencia entre este caso y este? Sí, en la cuantificación. ¿Fiorella entiende eso? Sí, señor. ¿Y los demás, Jason? Sí, sí, profe, sí se entiende. ¿Entiende? Ah, bueno. De todos modos, ustedes saben que va a haber una actividad 2 y ahí practican todas esas cosas. ¿Listo? Aquí dice pensando los cuantificadores como bucles, pero bueno, eso no lo vamos a analizar ya. Esta es la tabla que digamos, eh, ustedes pueden guardar, digamos, esta tablita resume bien lo que trata de expresar, lo que diferencia el orden, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre esta frase y esta. Y dice, para todo X existe Y tal que P de XY. O sea, para todo X hay un Y para el cual se cumple esto. Y aquí dice, existe un X para el cual, o sea, aquí, cuando usted coloca el existe primero, usted ya fijó el X, ¿sí? Y supuestamente para cualquier Y que usted ponga aquí, va a ser verdadera la proposición. Entonces, eso es distinto a lo que está acá, es lo que está explicando en el ejemplo anterior. ¿Listo? Y así ustedes pueden ir interpretando cada uno de los órdenes. Cuando tenemos para todo existe, existe para todo, existe, 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 existe. Todas las combinaciones con dos cuantificadores, pero usted lo puede generalizar a 3, 4, 5. La misma idea. ¿Listo? Y bueno, con eso sí se termina la sección 1, 3. Bien. Entonces yo aquí voy a escoger unos ejercicios, como les digo, creo que ya empecé a escribir el taller, la actividad 2, pues, y espero mandarla mañana. Listo, hoy en la tarde no alcanzo a terminar, porque tengo que dar otras clases. Pero mañana la envío. ¿Sí? Si yo la envío mañana es jueves, ¿no? Si la envío el jueves, entonces les doy hasta el otro jueves. Siempre les voy a dar una semana, a partir de la fecha que se envíe. Listo. Entonces, bien, tenemos esos los cuantificadores. Yo sé que con los ejercicios van a quedar mucho más claros los conceptos. Entonces ya podemos pasar. Ah, bueno, esa es la sección 1.4. Podemos pasar a la sección 1.5, ¿listo? Sí, métodos de demostración. Sí, es importante esta sección porque en gran parte de los cursos que ustedes estudian, inclusive los argumentos que uno da cuando está hablando coloquialmente, pues de alguna forma usted está siguiendo algunas reglas de inferencia, ¿no? Para concluir algún resultado a partir de unas hipótesis, ¿cierto? Entonces, esta sección es de vital importancia. ¿Listo? Entonces, uno, en este sentido, se hace dos preguntas aquí principales, que es decidir cuándo un argumento es correcto o no, ¿cierto? Cuando usted está argumentando bien, ¿sí o no? Porque ustedes a veces pueden decir, digamos que yo les diga, demuestre tal teorema en un examen, ¿sí o no? Entonces, sería bueno saber cuándo, porque hay dos casos de estar uno, digamos, de avanzar en el saber, ¿no? Digamos que yo le demuestro a usted, yo le pido que demuestre alguna cosa. Y usted puede decir, no, yo no sé demostrarlo. Eso es un nivel, no sé demostrarlo. O que usted haga una demostración, pero que esté mala. Sí, y usted no se dé cuenta que está mala. En cambio, yo puedo decirle, mire, usted no sabe demostrarlo, yo le ofrezco una demostración. Si yo no sé demostrarlo, pero yo sé que esa demostración que usted hizo está mala. ¿Sí? Entonces, el que no sabe demostrarlo, pero logra identificar que la otra demostración está mala, está un poquito más cerca, ¿no? Que el que no sabe que lo que está haciendo está mal. Está más perdido todavía, ¿cierto? Entonces, uno, ¿por qué? Porque no sabe cuándo decidir si un argumento es correcto o no.
¿sí? Entonces tiene que ver esta clase hoy. Lo otro es qué métodos se pueden utilizar para realizar argumentos correctos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Bien, y vamos a usar un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Bueno, aquí el libro hace una distinción, ¿no? Nos habla de lo que es un teorema, ¿sí? Es una afirmación, una sentencia que se puede verificar que es verdadera. También se le llaman proposiciones, resultados, ¿sí? O sea que un teorema requiere una demostración, ¿sí? ¿Y una demostración qué es? Digamos que es una secuencia de pasos que usted hace siguiendo reglas de inferencia para concluir, para concluir lo que dice el teorema, ¿sí? Llegar a esa conclusión a partir de una hipótesis. ¿Listo? En esa secuencia de pasos, usted usa, para usted demostrar un teorema, usted usa, por ejemplo, axiomas, ¿sí? Depende en qué contexto usted esté. Si usted tiene un teorema sobre los números reales, pues usted usa los axiomas que tengan los números reales. ¿Cierto? ¿Ustedes han visto axiomas de números reales o no? En algún curso les han dicho, mire, esto es un axioma, el axioma de los números reales son 10, ¿cierto? O tienen axiomas de la álgebra lineal, o axiomas de grupo, o la axiomática de la geometría euclidiana, ¿cierto? O los postulados, pues, la geometría euclidiana. Entonces usted parte de algunas hipótesis, o algunos hechos que se suponen verdaderos, ¿no? Y ahí usted empieza a jugar con reglas de inferencia para poder concluir algún resultado, ¿sí? En muchos teoremas se utilizan los lemas como ayudas para hacer la demostración, ¿cierto? Porque un lema en definitiva es un teorema también, pero es un teorema sencillo, que usted utiliza para demostrar teoremas más grandes, ¿sí? También aparece mucho en lo que ustedes estudian la palabra colorario, ¿sí? Que es una proposición que se deduce inmediatamente o se deduce como un caso particular del teorema, ¿no? Sí, un colorario. Usted ha visto cuando lee los libros, está el teorema y abajo aparece colorario 1, colorario 2, 3. Y son proposiciones sencillas que son consecuencia inmediata de un teorema mayor, ¿sí? Entonces está todo este lenguaje, ¿no? Que ustedes han escuchado ya, lema, colorario. Está la conjetura, ¿sí? ¿Qué es una conjetura? Es una sentencia, una afirmación, pero no sabemos todavía si es verdadera o falsa. ¿Listo? Porque no existe una demostración. ¿Listo? Si alguien hace la demostración, pues deja de ser conjetura y se convierte en teorema, ¿no? Si la conjetura es falsa porque alguien da un contraejemplo de que eso no funciona, pues queda allí como algo falso, nunca llega a ser teorema. ¿Sí? Entonces son algunas palabritas con las que ustedes están familiarizados. ¿Listo? Pero entonces vamos a estudiar reglas de inferencia. Bueno, entonces veamos. Está una regla muy intuitiva, ¿sí? Que se llama el modus ponens. ¿Listo? Bueno, este dibujito que está aquí, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Sí? Entonces, digamos que estas reglas se utilizan para demostrar algo a partir de unas hipótesis dadas. ¿Listo? Entonces, mire que aquí hay una línea horizontal. Miren la línea horizontal. Entonces, lo que está arriba de esa línea son, digamos, hipótesis que se suponen verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos suponiendo que la proposición P es verdadera, ¿sí? Y que la proposición P implica Q también es verdadera, ¿sí? Si esas dos cosas son verdaderas, ¿qué podemos concluir? Que Q es verdadero. Entonces estos tres punticos también se utilizan mucho en matemática, se refieren a una conclusión, ¿sí? Dadas las hipótesis P de que P es verdadero y que la frase o la proposición compuesta P implica Q también es verdadera, entonces podemos concluir que Q es verdadero.
¿Listo? A este tipo de estructura se le llama modus ponens. ¿Listo? Un ejemplo cotidiano, pues. Si nieva hoy, iremos a esquiar, ¿sí? Aquí implícitamente hay una implicación, ¿no? Si nieva hoy, entonces, sino que está dada por una coma, por el iremos, pero implícitamente hay una implicación allí, ¿sí? Y la hipótesis es, está nevando hoy. Entonces, miren, podemos decir que está nevando hoy, es P, y que esta frase de aquí tiene la estructura P implica Q, ¿sí? Entonces, si usted tiene estas dos hipótesis, si P es verdadera y P implica Q es verdadera, ¿sí? Entonces, por modus ponens, hoy irán a esquiar, porque si está nevando, y ya sabemos que si está nevando, eso implica que van a esquiar, pues entonces se tiene que es verdadera esa conclusión. ¿Listo? Entonces, una forma de hacer inferencia. ¿Sí? Dadas esas dos hipótesis. ¿Listo? Entonces se llama modus ponens y se expresa así, ¿no? Suponga que P es verdadera, si esa proposición, que la proposición compuesta P implica Q también es verdadera, ¿sí? Entonces se concluye, y por eso hay una línea así vertical y tres punticos, que Q es verdadera. ¿Listo? ¿Sí? Y si quiere podemos utilizar un poquito de lógica aquí para ver en qué está sustentada esa regla de inferencia. ¿Sí? Porque miren, si el valor de verdad de P, si P tiene valor verdadero, ¿sí? Y P implica Q tiene valor verdadera, ¿sí? Entonces, Q tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que P implica Q es verdadera, toda la proposición es verdadera. Ah, no, perdón. Nosotros sabemos que P implica Q es verdadero, pero además de eso sabemos, yo escribo aquí esto, además de eso sabemos que P es verdadera. Entonces, la única forma de que verdadero implica falso es falso, ¿cierto? ¿Sí? Algo verdadero no puede implicar algo falso según nuestras tablas de verdad, ¿sí? Entonces, si Q es falso, tendríamos esta estructura, que algo verdadero implica algo falso. Entonces, P implica Q sería falsa, pero estamos diciendo que P implica Q es verdadero, que es una hipótesis aquí. Entonces, la única alternativa que tiene Q es ser verdadero, ¿sí? Porque verdadero implica verdadero, verdadero. Entonces, por eso podemos concluir Q, o sea, Q es verdad, ¿sí? Un poquito como la explicación del modus ponens. ¿Listo? Eh, ¿Qué otra regla de inferencia tenemos? Bueno, hay otras reglas allí, pero todas se resumen en esta tabla, miren. ¿Sí? Por ejemplo, estas son las que podemos usar principalmente a la hora de hacer demostraciones. ¿Sí? Está la regla de adición. ¿Sí? Imagine que usted tiene que P es verdadero. Si P es verdadero, usted le puede agregar cualquier otra proposición y puede concluir P o Q. ¿Sí? Que nosotros sabemos que cuando usamos el O, con que una sea verdadera, ya toda la proposición es verdadera. ¿Sí? Y esta regla de inferencia está sustentada en que esta proposición compuesta aquí es una tautología. O sea, cada regla de inferencia se sustenta en una tautología. ¿Listo? ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene que P y Q es verdadero, en particular P es verdadero. ¿Sí? Es una regla de simplificación. ¿Sí? Estoy conectando con un I. ¿Sí? Y eso está sustentado en la siguiente tautología, que P y Q implican P. ¿Sí? Eso es tautología, se puede mostrar.
Se llama regla de simplificación porque si usted está suponiendo que P y Q es verdadero, está quitando Q. En particular, P es verdadero. Están estas reglas de que si P es verdadero y Q también es verdadero, entonces P y Q es verdadero. Sí, es una tautología esto aquí. Pero bueno, estas son como muy intuitivas, ¿no? La del modus ponens está basada en la siguiente tautología. Que si P es verdadero y P implica Q, entonces Q es verdadero. Eso está basado en que esta fórmula proposicional también es una tautología. ¿Listo? O sea, si usted hace la tabla de verdad de P y P implica Q, entonces Q, eso le va a dar siempre, es una estructura lógica que siempre es verdadera, independientemente de los valores de verdad que tomen las proposiciones atómicas. Entonces es el modus ponens. Está el modus tollens también. O sea, los más importantes son esos dos, modus ponens y modus tollens. ¿Sí? Digamos que no Q es verdadero. Ahorita hacemos ejemplitos. Listo, pero no Q es verdadero. Y vamos a suponer que esto es verdadero. Y además que P implica Q es verdadero. Entonces, se concluye no P. ¿Sí? ¿Por qué este silogismo? Bueno, esta regla de inferencia es cierta. ¿Sí? Ella es cierta porque de alguna forma de alguna forma esto es un modus ponens, ¿sí? ¿En qué sentido? Mire, nosotros sabemos que P implica Q. P implica Q, no sé si lo probaron en la actividad 1, pero P implica Q es una proposición lógicamente equivalente a no P, no Q, perdón, implica no P, ¿sí? Son lógicamente equivalentes, ¿sí? O sea, esta que estoy escribiendo aquí al lado izquierdo, al lado derecho, es la contrarrecíproca de P implica Q. Es no Q implica no P, ¿sí? Entonces, si yo aquí en esta estructura, en lugar de usar P implica Q, coloco su contrarrecíproca, entonces me queda realmente un modus ponens. Sí, miren, no Q y coloco su contrarrecíproca más bien. No Q implica no P. Sí, no Q implica no P. Entonces, tiene exactamente la estructura que está aquí, del modus ponens, ¿cierto? Entonces, uno que concluye no P. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que el modus tollens es un caso particular del modus ponens. Listo. Entonces, analicen cómo se va a cortar la llamada. Van analizando estas otras reglas de inferencia, ¿sí? Que digamos que estemos convencidos de que sí, eso es verdad. Por ejemplo, aquí tenemos una especie como de transitividad. Si P implica Q y Q implica R, concluimos que P implica R, ¿cierto? Una transitividad allí. Y entonces, como se va a cortar la llamada, hagamos una pausa de 5 minutos, pero mientras, bueno, 10 minutos, mientras pueden ir revisando este ejemplo, ¿sí? Y los anteriores, el 4 y el 3, ¿sí? Con las reglas de inferencia. ¿Listo? Como Zoom no me deja comenzar inmediatamente, entonces hagamos una pausa. 10 minuticos.